Hola caballitos y caballitas que visitan esta madriguera, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de El Triángulo de los Caballos, el podcast en donde pasamos un buen rato, a veces aprendemos cosas, pero sobre todo estamos empeñados en hacer una comunidad. Por eso nuestra madriguera está abierta a muchos caballitos de diferentes formas de pensar y con diferentes países, como ya hemos visto que nos dicen los caballos. Estamos sonando por todo el mundo, entonces muchísimas gracias a todos. Recuerden que ya estamos cerrando el año, entonces apúrense para poder participar en el Triángulo de los Caballos. Escríbanos a eltriangulodoscaballos@gmail.com, postulen sus objetos culturales y pues claro, participen con nosotros. De pronto nos vemos en el estudio por ahí grabando y nos conocemos. Carlos, Diana, ¿qué nos tienen para el día de hoy? Como siempre, muchísimas gracias, Coballito Virtual, por tu bienvenida, tu recibimiento, por tus datos siempre tan interesantes y curiosos. Coballito, hola. Hola, Coballis, ¿a qué te dedicas? Yo quisiera dedicarme, de hecho realmente no quisiera dedicarme a nada, cada vez valoro más mi ocio, mi tiempo dedicado a pensar en absolutamente nada y hacer absolutamente nada, como decían los epicúreos. ¿Qué eran los epicúreos? Bueno, hay unos de esos que no quieren hacer nada. De hecho, varios, pero como no quiero hacer nada tampoco, no los voy a buscar. El capítulo serio. El no hacer ni pensar en nada pasa un poco por lo epicúreo, en tanto en esa corriente filosófica se busca una vida sin perturbaciones ni dolores, y se busca activamente la tranquilidad sin sobresaltos, ansiedad o deseo excesivo, pero no se centra en el ocio, sino en la vida virtuosa y moderada. Además, se cimienta en el uso de la razón deliberada, que iría en contra de la propuesta de la caballo hembra de no pensar en nada. Para el ejemplo de no pensar ni hacer nada, las corrientes filosóficas que mejor lo contienen serían las de origen oriental, que priorizan el ser por encima del hacer, y que se desligan de la actividad constante o de las acciones forzadas. A manera de ejemplo, podemos pensar en una parte del taoísmo, donde se busca actuar en armonía con el flujo de la vida sin forzarla, y se basa en la no acción, también llamada acción sin esfuerzo. Igualmente, una parte del budismo promociona estados de mente sin pensamiento, mediante la soledad y la quietud, donde la existencia simplemente es. ¡Ay, qué bonito! Estaba buscando como motivos de envidia también. Y me acordaba mucho de ti con la noticia del robo al Museo del Louvre. ¿Te acuerdas? Que en algún momento dijimos, ¿qué delito cometeríamos nosotros? ¿Qué delito te gustaría cometer? De esas estupideces que dice uno a veces, sabiendo que lo está escuchando desde la CIA hasta la extinta Sijín y F2. ¿Decías tú que te gustaría el robo de arte? Total, esos muchachos son mis héroes, Coballo. Lo único, hombre, qué manera tan sencilla. Yo parqueo una grúa, monto una escalera, rompo un vidrio, rompo los otros vidrios, saco lo que me quiero llevar y me voy. Parsimonia, la única embarrada fue botar la corona. Decía un analista así igual de serio que nosotros en una emisora juvenil argentina, no crean, la gracia de ser un profesional es parecer un novato. Y parte de parecer un novato puede ser tirar una corona. Bueno, y en este capítulo le tenemos una súper sorpresa a los Coballitos Escucha, y es que hoy es capítulo de ¡Coballo Invitados! Coballo Invitado, hola, bienvenido. Hola, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo están, Coballos? Muy contentos de tenerte en este espacio el día de hoy. Antes de cualquier cosa, acuérdate pues un poco nuestro rito de iniciación en el mundo del Triángulo de los Caballos, y es ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Cuál va a ser tu alias en este universo del Triángulo de los Caballos? En el Coballo verso. Hay una palabra en portugués que es casula o casulo, que es el hermano menor. Ah, lindo. Entonces eres el Coballo Casulo. ¿Coballo Casulo? Bueno, Coballo Casulo. Y antes de seguir en materia, recuerda que nosotros siempre hacemos un test de personalidad muy fino. Recuerden los cobayos que nos escuchan que Carlos y yo somos psicólogos, ninguno ejerce, pero el título no nos lo quita nadie. Vamos a hacer un test inicial. Coballito, en el espíritu del pero antes, recordarles a los coballitos oyentes, a esos terceros coballitos que nos honran escuchándonos, la dinámica siempre es tú traes un objeto, yo traigo otro objeto, y cuando tenemos un invitado, hay un solo objeto, que es el objeto de nuestro invitado. Sin embargo, hay dos comentarios, el tuyo, el mío, en el orden que determinemos ahí como nos vayan haciendo, recordar esa pequeña variante. ¿Listo? Para ir a nuestro súper magnífico test psicológico avalado por toda la comunidad científica de la psicología del Triángulo de los Caballos, es decir, tú y yo, empezamos con las preguntas. Coballito Casulo, ¿trompo o yoyo y por qué? Yoyo, porque nunca aprendí a manejar el trompo. Oh, cuestión de técnica. Así como estábamos hablando ahorita de que de ser ladrones nos robaríamos arte y nos robaron la idea literalmente los señores que se metieron al Louvre. A menos que seamos si nosotros. Si tú fueras ladrón, ¿qué robarías? ¿Dónde robarías? ¿A quién robarías? Uy, yo que me robaría. Sinceramente, ahí sí me corcho, depende. Si tengo hambre, pues me robo un almuerzo. Si tengo frío, pues me robo un saco. Pero así, que yo ambicione pues la corona de rey de Inglaterra, pues sinceramente no. En todo caso, nunca un trompo. De pronto se me obsesiono con querer aprender el robo. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Consubstanciación o transubstanciación y por qué? Yo fui criado en el ritual católico, entonces consubstanciación, la hostia es el cuerpo de Cristo. No me va a venir aquí con lo contrario que me mareo. Con ideas posteriores. Ok.
Más allá de cómo cada persona viva su fe religiosa o su espiritualidad, lo cierto es que la posición oficial de la Iglesia ha sido siempre de parte de la transubstanciación. Esto es, que la hostia consagrada se transforma en el cuerpo de Cristo, tal como dice la Biblia: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. En tanto, la consubstanciación, esto es, que el cuerpo y la sangre de Cristo existen al mismo tiempo que el pan y el vino, son las propias de la fe luterana o la anglicana. Esta posición católica se oficializó en el Concilio de Trento de 1545, pero ya venía defendiendo la transubstanciación desde hace varios años antes en escenarios y debates filosóficos, religiosos e incluso políticos. Bueno, ¿cuál es tu podcast favorito y por qué el Triángulo de los Cobayos? Es el Triángulo de los Cobayos porque cuando lavo loza me gusta pensar en objetos culturales más allá de la llave del grifo, los platos, la sabra de abrillar olla. Me gusta salirme de mi cocina espiritualmente. En la substanciación de la limpieza. Sí. En la sustanciación de la espuma. Bueno, Cobayito Cazulo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartirnos tu tiempo, por compartirnos tu objeto. Entonces tú dirás, Entregamos las llaves. Bueno, pasé la prueba. ¿A qué celda me van a mandar a recluir? ya ¿Puedo estás andar admitido en el libremente? Triángulo de los Cobayos. La prueba es rápida, pero Qué los maravilla. resultados se demoran de 10 a 15 días hábiles. Previo derecho de petición, Bueno, ustedes entregado siempre- a 3 entidades distritales, regionales y nacionales. E internacionales, porque nuestro Cobayo Cazulo está en otro país. Y obviamente hay que apostillar el resultado. Tiene un procesito así sencillo como cualquier institución colombiana. Queda más fácil mandar un renegado. Sobre el objeto cultural ustedes siempre arrancan con pistas, ¿no? Sí, Sí, sí. Entonces, le cuento que han hablado un poquito del objeto cultural cuando hablaron de objetos malditos. Ok. Un poco del objeto cultural cuando hablaron de anillos. Es un objeto cultural muy viejo, muy antiguo, mucho más antiguo que la letra. Es un objeto cultural muy despreciado, pero es muy importante. ¿Las Muy monedas? antiguo, más antiguo que las monedas. ¿Lápidas? ¿Algo de cementerio? Tiene que ver, los cementerios son parte del objeto cultural. Otra cosa que les digo es que yo soy fan de los macroobjetos culturales. Yo no vengo aquí un microobjetico cultural, yo Aquí- vengo con un monstruo. Hay que sentar ¿Qué habrá las precedente. tumbas? Ok. La muerte. las tumbas. Rituales de muerte, tumbas. Tiene que ver con los rituales, con la muerte y con las tumbas. De hecho, es un objeto cultural más grande que Dios. ¡Maradona! Dios se le queda pequeño. Ah, no, eso eran los Beatles. John Eran Lennon. amigos de Ese era John Jesus. Lennon. Bigger than Jesus. Y Homero Simpson, por supuesto. Por supuesto. Más grande que Más Dios. grande que Dios. Hijo Tiene de que mucha ver con lo que- categoría es que aún- trae este loco. Danos otra pista. Sí, sí, hay Ya, ¿Está en el Dios. mundo del tangible o lo intangible? Está en los dos mundos. ¿Será la ¿Fantasmas? mitología? Trascendente e inmanente. La mitología es el objeto cultural más importante de mi objeto cultural, es fundamental. Sin mitología mi objeto cultural pierde sus Ay, límites. pues, ¿qué será? ¿Qué? Mm, Están a punto de tocarlo, pero es que es intocable. Se los qué juro. horror. Si no es John Lennon, no sé qué es Bigger Than Jesus, no sé nada. La mitología y los rituales son los objetos culturales más pequeñitos que derivan de mi objeto cultural. No, pues entonces su merced quiere hablar de la pura cultura. No, señora, les cuento Sí. Sí, lo sagrado. Oh, perfecto. Ok. y ok. pole. Mira, Cobayo, eso sí es un objeto Lo sagrado. gigante. Y yo diciéndote abusiva a ti. Principiante, cobayo. No, mejor dicho. Entonces es lo sagrado. Nos acompaña desde que tenemos cultura. Hoy en día es despreciada, no se entiende mucho, pero sigue siendo muy importante. Pero yo quería empezar preguntándoles cómo limitamos lo que es lo sagrado, abuelo de paja. ¿En genérico o en Pues, ¿qué diría? particular? En genérico y luego particularizamos. Ok. Profe, ¿puedo entregar el trabajo en 8 días? Empezamos con aquello que nos excede, o sea, eso que no podemos controlar, explicar, medir. Eso que se nos sale de las manitas, pues lo ponemos en manitas de algo superior, que es sagrado. Esa es una dimensión muy importante. Lo sagrado es eso que nunca vamos a poder racionalizar ni entender con el pensamiento. Ujú. Siempre que el intelecto tenga límites, allá está lo sagrado. Yo creo que lo sagrado tiene que ver con ese concepto humano que hace una intersección entre el amor y el respeto. Esa es una cosa. Es algo Sí. que psicológicamente le atribuyo una condición de intocabilidad, de respeto, por una condición de que me supera, me subyugo literalmente a eso porque es intocable, pero no necesariamente intangible. Exacto. Ujú. Es algo digno de toda la veneración y el respeto absoluto en un marco de un sentimiento de amor, diría yo. Perfecto, genera unos sentimientos de belleza, de embelezo. Tú quedas pasmado frente a lo sagrado, de temor y de amor también, ¿no? Sí, Ok. sí. Lo sagrado es infinito, es universal. Si lo tocamos bien, nos eleva. Si lo tocamos mal, Nos destruye. perdemos, nos volvemos un tabú. Esas son las dimensiones de lo sagrado. Siempre que el ser humano sea ignorante, está lo sagrado y es la reverencia a lo que no nos cabe en la cabeza. Lo sagrado tiene una relación muy grande con tres cosas. Primero, con la mitología. Segundo,
segundo con los ritos y tercero con la religión. Son como los tres objetos culturales más pequeñitos de los que uno se agarra ahí. Son los que nos ayudan a entender. Pero les quiero contar un poco. Este objeto es difícil de entender porque nosotros fuimos criados en el positivismo y más o menos todos creemos que lo presente es mejor que lo pasado. Y para entender lo sagrado toca bajarse un poquito del positivismo porque lo pasado sigue siendo vigente. No es que las formas de lo sagrado se hayan envejecido. Hoy en día estamos con todas las formas de lo sagrado de los 300.000 años de historia del hombre. Les quiero contar 7 formas de lo sagrado. La primera es lo sagrado como espíritu universal. No es una persona, es un espíritu, es una fuerza. Para los chinos es el chi o el ki, del cual todavía hablan y todavía hay rituales para fortalecerlo y para entenderlo. Los navajos hablan del espíritu universal. Antes de que los griegos se volvieran filósofos, hablaban del neuma y del logos, que era el espíritu universal. Y aquí, en nuestra América del Sur, los guaraní lo llaman el namandú, que es una fuerza que organiza y desorganiza, que mueve todo. Fue la primera forma de entender lo sagrado para los primeros seres humanos. Hay una fuerza sagrada que habita en todo y todos somos ella y volvemos a ella y pues todo es reverente, todo, el viento, una hoja, una piedra, los astros, todo es sagrado. Diríamos que es cosa del pasado, pero hoy en día siguen existiendo estas formas. Luego, también muchas comunidades no quedaron contentas con esa forma de lo sagrado y crearon unas formas de lo sagrado más locales. Entonces, lo sagrado como la fecundidad. Entonces, inventan a las diosas madre. Nuestra Pachamama todavía existe, se ritualiza y se la ama. ¿Y ustedes recuerdan cómo se llama la Pachamama europea? Gaia. ¿Gea? Gaia, exactamente. De ahí viene la palabra geología, geografía. Gaia era la diosa de la fertilidad, la madre fecunda y el principio de la reproducción de la vida. En todo el mundo hay unas estatuicas muy mal llamadas Venus, porque Venus surgió miles de años después. Esa forma de lo sagrado como la madre, la mujer, lo femenino fue dominante y hoy en día sigue siendo dominante en muchas culturas. La otra forma de lo sagrado fue la fertilidad, fueron los ancestros. Hasta el día de hoy, en muchas partes de China, la gente es capaz de hacer sus linajes hasta la dinastía Han o antes. En el inmenso territorio chino hubo una época en la que gobernaban los emperadores, personas que heredaban el poder durante varias generaciones, y cada una de las familias que gobernó en algún momento era conocida como una dinastía. La dinastía Han, en específico, gobernó mediante diversos emperadores por más de 400 años, entre el año 206 a.C. y el 220 después de Cristo. Lo que nos dice el caballito Casulo entonces es que hoy en día existen familias chinas que pueden dar razón de su familia y familiares desde esas épocas, es decir, 2200 años atrás. Porque los sagrados son los antecesores, tienen en su casita un templo para los antecesores y para los antepasados. En la antigua Roma, hasta el Renacimiento italiano, cuando alguien era muy viejo y se moría y había hecho mucho bien a la comunidad, la gente no decía que se había muerto, sino que había ascendido a Dios. Pero la cosa se pone más loca después, y es que lo sagrado empieza a tomar unas formas muy específicas de animales, plantas y fuerzas de la naturaleza. El rayo, la lluvia, en Europa el toro y el trigo, en América el jaguar y el maíz, la hoja de coca y el ayahuasca, que el ser humano empieza a reverenciar, también a temer y a domesticar. Para el ser humano fue muy importante la domesticación del toro, por eso la constelación de Tauro y la domesticación del maíz fue muy importante también, por eso la constelación de Virgo con la espiga. Esas son 3 formas. Luego esas personificaciones, esas fuerzas se vuelven personas. El dios de la lluvia, del trueno se vuelven Zeus, el dios del olivo se vuelven Atenea. Aquí en América hay dioses personas muy importantes. El dios civilizador de los muiscas fue Bachué, quien le enseñó las técnicas a los muiscas. Miren qué curioso lapsus, porque justo después de hablar de las representaciones de la Madre Tierra y pasar ahora a las encarnaciones de los dioses en forma humana, el caballito Casulo nos habla de Bachué. Pero seguramente quería referirse a Bochica, porque Bachué es asociada a una deidad femenina de la fertilidad que emergió de la laguna de Iguaque, en tanto Bochica es el tradicional héroe civilizador muisca que trajo a ese pueblo sus derroteros morales, su organización social e incluso su artesanía típica. Por cierto, en algunos mitos, Bochica resulta ser hijo de Bachué. Cuando surgen esos dioses personas, surge el sacerdote. En las primeras etapas están los chamanes, en otras etapas son los taitas, los padres y las mamas. Ya surge el sacerdote como una persona específica, profesionalizada, y la escuela de sacerdotes surge como una profesión específica. Hasta ahí eso pasó en todo el mundo. No sé en qué momento le dio a las personas de decir que solo había un dios verdadero. Es una cosa totalmente rara. Siempre había sido una cosa muy abierta, muchos dioses y muchas fuerzas y muchos espíritus. Y en
este momento de la historia del creciente fértil se va cerrando todo a uno solo, que es todos, que está sobre todos. Lo sagrado toma la forma del monoteísmo. Hay una cosa importante y es que muchas de estas formas de lo sagrado se han mantenido como bendiciones, pero muchas otras han virado a maldición. El toro fue durante mucho tiempo reverenciado como un dios y el carnero también fue reverenciado como un dios. ¿Cuál es la representación de Satanás en muchas religiones? El mismo carnero y el mismo toro. Sí. Esa misma potencia divina, otras civilizaciones la volvieron una potencia maligna. La mujer durante muchas civilizaciones fue celebrada como diosa por el poder de fertilidad que tenía. En otras formas de lo divino fue la mujer con poderes, la bruja, la demonia. Toda esta historia que yo les he contado hasta donde vamos está en el Génesis. Nos habla de un espíritu universal inicial que se movía sobre las aguas, del dios toro, habla también de la mujer como ese poder que hace caer en pecado. Voy a calmarme ahí un rato para escuchar ustedes qué ven, para que me cuenten hasta ahí cómo van. Profe, yo me quedé en el espíritu universal. No, mentiras. No, Caballito Cazulo, me se ha condensado en 15 minutos el estudio antropológico de la religión del planeta. Me gusta mucho cómo planteas toda la evolución del espíritu, luego la fuerza, luego la fecundidad, porque obviamente el principio de la vida, luego en esa vida se materializa en lo primero que uno ve, que son animalitos, luego las personas, luego cuando la cultura se va instalando, esas personas evolucionan en unos roles y terminan en esas cosas políticas de las cuales yo me separé hace mucho tiempo, que fueron las religiones monoteístas. O sea, como lo planteas, uno dice, oye, así tiene todo el sentido que eso termine, o no tiene todo el sentido, porque no tiene sentido. En muchos sentidos no tiene sentido. Me parece también una cosa muy linda, como geográficamente, porque precisamente esa es la cultura, ¿no? Mis condiciones geográficas, ambientales, climáticas, terminan incidiendo en esos elementos que son transversales a todas las culturas. El toro en Europa y el trigo, pero en Sudamérica el jaguar y el maíz. Me imagino en Estados Unidos sería el bisonte y no sé qué matica. Y recuerda los tiburones de Oceanía. O en India, Ganesh, ¿cómo no va a ser el gran dios? Hay algo en lo que yo he pensado muchas veces y es en él. Sí hay algo que circula en estos genes que hace posible que nos propongamos sin quererlo un algo sagrado, porque va variando región a región, pero como que si uno lo mira así, los principios que subyacen son los mismos. Sí, modalmente. Mira que formalmente el salto de uno a otra cosa implica 10.000 procesos. O sea, cómo pasamos de lo sagrado como algo totalmente trascendente a situaciones ya inmanentes como tener un sacerdote o un faraón que ya es un dios inmanente. O sea, yo puedo ir allá y ver al faraón y reverenciarlo y todo. Y esos procesos yo lo asimilo mucho a cómo se organizó en cierta manera la taxonomía o la teoría de la evolución. Y es que mi pecado capital número 1 es el uso de la razón excesiva. Hay muchas formas de concebir lo sagrado, pero van triunfando unas sobre otras. De pronto el Caballito Casuso nos decía cómo llega esta, comillas, como anormalidad. Cazulo. ¿Casulo? Ay, siempre digo Casuso. Sí, le estabas Cazulo. diciendo, le estabas poniendo el nombre de un demonio. Es Cazulo. No, claro. Casuso, caballo. Casuso. Pues sí, es un demonio y todo, pero hay que tenerle paciencia porque es un invitado. Mira lo curioso de los nombres. Diana parece referencia a Pazuzu, que es el nombre del demonio, y que aparece en algunas piezas de cultura popular como Los Simpson o Futurama. Kazuzu, como erróneamente nombra Carlos, es un apellido muy probablemente derivado del latín causa o del euskera casus, con lo cual se refiere a un apellido que es roca o peña en estos idiomas. Así que tenemos el Casulo, nombre de nuestro caballito invitado, Pazuzu, nombre de un demonio, y Casuso, un apellido. Para más datos, volvemos a escuchar el capítulo de los nombres. Yo lo que veía es que ese paso de esas 7 formas, pero 1000 pasitos que hay entre cada una de esas formas, es como la teoría de la evolución. Como que salió una ramita ahí y si la mutación pega, entonces se adapta y va pegando. Una cosa muy humana categorizar eso y muy racional. Decir, sí, entendíamos la divinidad y estos pueblos lo entienden de esta manera y estos de aquella otra. Y lo bonito es de bajar de ese, es que ellos creían como si nosotros supiéramos. Es que ellos pensaron como si nosotros ya lo tuviéramos resuelto. Y ahí viva la analogía con la evolución. Es que así como el ser humano es el show de la evolución, que no lo es. Lo mismo pasa con la concepción de lo sagrado. Nuestra concepción es una más de entre 1000 entes más, de 1000 maneras posibles que han sufrido unas ciertas mutaciones que nos llevan a pensar la divinidad en ciertos aspectos, pero no son las únicas formas y el día de mañana se inventan otras y como decía el Caballito Cazulo, a pesar de que esté muy desprestigiado o muy golpeadito, sigue teniendo una presencia y una vitalidad que nos va a llevar precisamente a otras formas de esa divinidad que me parece interesante también pensarlo en, ajá, ¿y ahora qué viene? Ya sabemos que hubo, ¿ahora qué viene? Ahí hay una cosa interesante, Cobal, que acabas de mencionar. ¿Sagrado será sinónimo de divinidad? Perdón. Pregunto yo. Lo Si divino fuera es lo la mitad sagrado, de lo sagrado. Exacto, lo divino es ¿será una- este el Lo fin del maldito hombre? ¿Será este el es fin del sagrado. hombre araña? Lo maldito también es sagrado. Claro, claro. Pero lo maldito Lo es divino divino, y lo categorías maldito distintas para son ustedes. sagrados. Son las dos caritas de la moneda de lo sagrado. De lo sagrado. Interesante, no sé. No sé si yo lo veo como una dicotomía de dos caras de una moneda o las puntas de un gran espectro. Por ejemplo, la mujer vestal en la antigua Roma era sagrada. Caballitos. Las vestales eran mujeres de fuego, pero no del que quema, sino del que ilumina. En Roma, cuidaban la llama sagrada de Vesta, la diosa del hogar, del corazón, del mundo. Su pureza no era solo del cuerpo, sino del propósito.
Eran guardianas de ese símbolo como si cada respiración suya mantuviera encendida el alma de la ciudad. Para algunos pensadores, ellas no eran libres porque estaban encendidas y encadenadas al mismo tiempo y asociaron esto al arte. Sostener el fuego sin dejar que te consuma y concluyen que no se trata de ser perfecto, sino de no dejar que se apague la llama. Pero si era tocada en el momento incorrecto, la persona era maldita. La bendición y la maldición están al mismo tiempo en ese poder y en esa potencia de las cosas sagradas. Medusa, Nunca va a ser posible ver lo sagrado desde lo racional. Para uno entender lo sagrado, tiene que meterse en lo sagrado, ese abismo que uno no sabe que el universo está por encima de uno. También muchas de las intuiciones que ven hoy en día los seres humanos en lo sagrado son intuiciones poderosas. En algún momento alguien descubrió que cuando el trigo estaba alto, en el cielo siempre estaba la misma estrella. Entonces dijo, esa estrella se llama espiga. En su noción empezaron a crear ideas que hoy en día decimos no tienen tanto sentido, pero todo lo contrario, pueden tener muchísimo sentido. Son las formas de entender el mundo y de hacer prácticas y rituales sociales de reverenciar a las fuerzas del mundo más allá de la comprensión. También hay que bajar al dios cristiano de su curubito, o sea, fue el último en llegar a la fiesta. No, el último fue Maradona. Antes, Perdón, el último fue el de los pastafarios. También tienen su propia religión y su sacro rito, sacra persona en Maradona. Y en el de los pastafarios, que se me olvida cómo se llama, pero es el espagueti volador gigante. Como estos son objetos culturales tan grandes y que están tan metidos en nuestra cabeza, no nos damos cuenta, pero los mitos de la Biblia, la creación del mundo, de nuestros pueblos indígenas, de los pueblos de la India y de la China, son tan antiguos, se han contado más a viva voz que en letra. Hubo miles de generaciones que se las contaron, las cantaron a sus hijos antes que escribirlas. Están muy insertas en nosotros, no nos podemos salir, y también es bueno revisarlas un poco. Por ejemplo, el mito de creación del mundo de los hindúes es un dios principal que se fragmenta en pedazos, y entonces las clases inferiores surgen de sus pies, creo, las clases militares surgen de sus brazos, la clase superior, que son los brahmanes, surgen de la cabeza. Ahí le puse una tarea al coballito virtual, que nos recuerde cuál es este mito fundacional. Me llama usted. Entonces voy. Coballito virtual es quien yo soy. Claro, con mucho gusto, Coballito Casulo. Lo que mencionas corresponde al mito de Purusha, una de las historias fundacionales más importantes del hinduismo y de toda la tradición védica de la India. Te cuento brevemente lo que es. Purusha, también conocido como el hombre cósmico, refiere a un ser cósmico gigantesco, eterno e inmenso que contenía en sí mismo todo el universo. Su cuerpo era el cosmos mismo, el cielo, la tierra, los elementos, las estaciones, los seres vivos, lo que vendrá, lo que vino, lo que siempre existió. Todo estaba contenido en Purusha. Los dioses, para poder crear el mundo ordenado, sacrificaron a Purusha, y de las partes de su cuerpo nacieron tanto el universo físico como la estructura social y espiritual del mundo. Así, de su boca nacieron los brahmanas, conocidos como sacerdotes y sabios encargados del conocimiento. De sus brazos, los kshatriyas, que eran los guerreros, protectores, gobernantes, responsables de la defensa y el poder. De sus muslos nacieron los vaishyas, que son comerciantes y agricultores que trabajan y sostienen la economía. Y finalmente de sus pies salieron los shudras, que son los sirvientes, que son los que apoyan a las otras castas. Y ese mito uno lo oye y es muy interesante, pero condiciona la forma de vida de los hindúes de hacer política. Los mitos que nos contamos y cómo lo vivimos con esos mitos fundacionales milenarios nos condiciona mucho. Hay uno de los fundadores del psicoanálisis, Jung, que es muy claro en decir, uno no puede adoptar formas de lo sagrado, uno nace en una. Las formas de ver lo sagrado no son de quitar y poner, entonces a veces la solución es profundizarla. No hay que ser tan trágico de pensar que uno tiene una forma de ver lo sagrado cerrada. Nosotros como americanos vivimos en todas las formas de ver lo sagrado. Todavía se cree en la Pachamama, en las fuerzas de la naturaleza. Aprender una nueva forma de lo sagrado, ustedes lo deben saber más que yo como psicólogos, requiere vivir en otra comunidad, mudar lo que uno es. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que uno puede? La jugada ahí es como de profundidad, porque es que si bien la concepción de lo sagrado está en el ser humano, me parece a mí que no es igualmente profundo en todas las personas, así como cualquier otra característica. Hay unos que se fijan más en unas cosas que en otras. Estaba pensando justamente en lo que pasó con los indígenas pastos cuando llegaron los españoles. Ellos eran muy icónicos y la forma de vender divinidad europea fue mediante los lienzos, los cuadros, todo lo que había en las iglesias, y así les fueron vendiendo el cuento. Y a los nórdicos tomaron ese martillito de Thor y se los volvieron una cruz y mágicamente quedaste bajo el abrigo de Jesús crucificado. Entonces yo creo que en cierto nivel sí hay como una especie de kit básico de lo que es sagrado, y bajo ese modelo que tanto haya profundizado, para algunas personas será posible cambiar, para otras personas eso ya
realmente muy complicado. Cerraría el comentario recordando un ejercicio que hicieron en un programa con Morgan Freeman hablando de Dios, no de lo sagrado. Hacían un experimento con la gente. Usted dígame que el planeta Tierra es el quinto planeta del sistema solar y yo le doy $100. Ok, el planeta Tierra es el quinto planeta del sistema solar, déme la plata. Ahora, le doy $500 si usted es capaz de decir que Dios, Jesús, etcétera, y todas sus creencias son falsas. Y nadie aceptó el dinero. Hay niveles en los cuales se puede cambiar, pero hay ciertos niveles en los que ya no lo cambiarían tan fácilmente. Le dice la coballita. Ese concepto que tú traes de lo sagrado es una cosa muy poderosa. De hecho, creo que es el fundamento del tema de la cultura. Podemos hablar de cultura precisamente porque todas las comunidades humanas tienen una noción de lo sagrado, lo instalaron en su cotidianidad y en su cotidianidad desarrollaron una serie de prácticas de todo tipo que permearon otras prácticas. Lamentablemente, en este mundo vil de porquería del señor Trump, yo no podría separar esas prácticas modernas de lo sagrado alejadas de lo político. Y cuando hablo de modernas, no hablo en el sentido histórico de lo moderno, estoy hablando siguiendo tu tablita de los 7 pasos. Yo me habría quedado hasta los animales, incluso hasta los chamanes, pero allá ese conocimiento empieza a tener un peso político, que es donde la cosa se empieza, ¿cómo decirlo?, a trumpear, por decirlo de alguna manera. Lo sagrado es universal, no lo tienen los animales, no hay nada más cultural que lo sagrado. Cuando termina esa etapa como naturalista de lo sagrado, si hay como una ráfaga de aire, ya casi a punto de ser sagrado. Son los vientos de Sí. cambio de Scorpions, casi sagrados. Casi, mira eso, ese es un ejemplazo, cobayos, porque claro, esa canción ¿de dónde sale? De la caída del muro. ¿Qué elemento y simbólico más fuerte de la época moderna de la política es ese? En plena Guerra Fría, la Alemania dividida se convirtió en el epicentro de la tensión mundial. En agosto de 1961, la República Democrática Alemana levantó el muro de Berlín para frenar la fuga masiva de ciudadanos hacia el oeste, que era capitalista. Durante casi 3 décadas, el muro, símbolo de control y represión comunista, separó familias, amigos y sueños. El 9 de noviembre de 1989, tras semanas de protestas y una confusa declaración gubernamental, miles de berlineses derribaron el muro con martillos, picos y entre lágrimas. Su caída, la del muro, marcó el fin de una era y el comienzo de la reunificación de Alemania. Como era de esperarse, esos 30 años marcaron un antes y un después en la historia humana, a tal punto que hasta las expresiones culturales y artísticas se impregnaron de ello. Así, el grupo de rock alemán Scorpions compuso un verdadero himno para marcar la caída de este muro, llamado Wind of Change, Vientos de Cambio, que se cantó, vivió y celebró en sus versiones en inglés, en alemán, en español y en ruso. A lo que yo voy es que somos humanos y somos capaces de cosas maravillosas, pero también somos una porquería de especie que se traduce en un virus. Entonces, ¿cuántos de los mitos fundacionales basados en los principios de lo sagrado nos han metido o hemos metido por los ojos para instalar unas prácticas de poder que no son? Por eso me pareció tan maravilloso cuando los MISAC vinieron y bajaron a totazos el monumento de Jiménez de Quesada en la plazoleta de la 3 en Bogotá, que va a ser sagrada esa vaina para sus 3, eso no me representa, porque lo sagrado pierde su sentido espiritual y se vuelve un instrumento al servicio de unos relatos, de unos poderes, de unas prácticas, de unos grupos particulares de sometimiento, pues Palestina e Israel, donde estos degenerados andan diciendo que sus escrituras sagradas les da lugar a matar y a desplazar un poco de gente. Ellos tienen derecho a creer que es sagrado, por supuesto. Yo tengo que decirles a ellos que son unos desgraciados por creer en lo sagrado, no, claro que no. Yo puedo decirles que son unos desgraciados por andar asesinando niños y andar desplazando gente por un mito fundacional en el que ellos pueden creer, pero no les da ningún derecho a hacer los males que están haciendo. Yo digo que lo sagrado existe, es humano, es cultural, es universal, es histórico, trasciende fronteras. Yo creo que está desvirtuado, pero no por la naturaleza de lo sagrado, sino por el uso de poder que se le ha dado a lo sagrado en todos los campos. Sagrado rostro. Como decía mi papá, que Dios no tenga fuego lento. Hay en lo sagrado un momento muy loco que deja a los historiadores de la religión locos. Bueno, hay muchos. Primero que todo, el loco a que se le ocurrió pasar de la potencia del animal, del trueno, del rayo, a convertirlo en persona. Esa comunidad política que hizo eso, yo no sé qué se fumó. Pero hay una cosa aún más loca. Pero muy fino. Y es Hay que reconocerles a todo señor, todo no. Pero no es la peor que se les ha ocurrido. Lo sagrado había sido un momento comunitario, pero llega Jesucristo y Buda y dice, no hace falta la comunidad para entender lo sagrado. Usted lo puede hacer solo, individualmente. Lo que dice es que esa cosa que ellos llaman el giro axial, ya lo sagrado es una experiencia individual y personal, que solamente pasa en el mundo occidental, y es que lo sagrado ha estado virando mucho a la dimensión individual. Cada uno de nosotros es profeta de sí mismo un poco, cada uno de nosotros construye su propio mito. Eso debe tener sus luces
luces y sus sombras, pero los que hablamos lenguas del expansionismo europeo, que estamos en la punta de ese proceso, de ese giro axial, somos los únicos. En India, en China, las culturas tradicionales indígenas, todo el mundo, además de nosotros, sigue siendo la pluralidad del mundo de lo sagrado. Somos nosotros los que estamos en esa jaula de racionalismo. Creemos que la racionalidad va a un día a tragarse a lo sagrado. El individuo racional va a lograr resolver el misterio del mundo y que lo sagrado se va a acabar. Mucha gente en Occidente que cree que los mitos y la religión son un atavismo antiguo. Le hemos quitado al mundo esa magia y ese misterio poderoso y asombroso, y todo es cuestión de que un científico resuelva el principio ahora. ¿Cómo piensan de eso? Hay una serie muy interesante, no me acuerdo el nombre porque la novia no me deja, pero es algo así como dioses, y tiene que ver con que los dioses están muriendo, precisamente, lo sagrado está muriendo, que la gente ya no rinde culto, ya no rinde tributo a los dioses. No, es que los dioses han mutado, bebé. Ahora es el dios de la belleza, el dios del dinero, el dios de las redes. Claro, una cosa es rendir tributo y otra cosa, qué sé yo, como mantener esa dignidad y ese respeto a lo que se hablaba de lo sagrado. Pero eso que tú dices, Coballito Cazulo, de que cada vez estamos virando al sagrado individual, me parece que sí es una mega tendencia. O por un lado los que son ateos, o por otro lado los que somos politeístas, empezamos a hacer nuestra propia concepción del mundo, y en esa concepción pues obviamente nuestra dimensión de lo sagrado. Pero ¿qué pasaría si uno le preguntara a niños muy pequeños en diferentes lugares del mundo sobre ese concepto de lo sagrado? ¿Qué pasaría? No sé, eso sería una pregunta para un antropólogo. Ahí habrá otras categorías, obviamente algunas aprendidas en la dinámica social. En un país que supuestamente es laico pero tan católico como el nuestro, los niños a los 3 años saben echarse la bendición y rezar el Padre Nuestro, pero no saben todavía ir al baño solitos. Por ejemplo, algo así como preguntar qué es lo que más respetan, qué es lo que más valoran, qué es lo que cuidarían por encima de cualquier cosa. Ahí, ¿qué pasaría? Muy seguramente será su cobija, su perro, su mamá, no sé. Estoy ahí pensando en voz alta porque ese tema de lo sagrado colectivo es tal vez en lo que yo tengo más problemas. Mira que yo también, pero mi lugar de enunciación es otro. Yo soy católico practicante. A mí lo que me da es, el ejemplo crítico para mí es Osho y su banda de estafadores que nos venden una pureza espiritual y un mundo y no sé qué. Y precisamente la cosa con él es en donde pretende decir que eso que es sagrado es él, que fuera de él no está lo sagrado, que él es la única vía de llegar a lo sagrado, y empieza a pervertir lo sagrado y se nos vuelve un lío social, legal, económico, brutal, donde esta gente incluso en Estados Unidos trató de apoderarse de un pueblo y a punta de votos empezar a normalizar el Osho style. Desde el punto de vista católico, cuando la cosa se vuelve tan individual que llega solo al sujeto, pues sale Dios de ahí, lo sagrado sale del sujeto. Para mi gusto y entender, soy esclavo de lo racional, siempre lo he sido. Como bien nos dice el Coballito Cazulo, es estéril tratar de pretender que con la razón lleguemos a esto que nos es sagrado, pero tratando de sacarle algo a ese ejercicio, el tratar de llevar al individual lo sagrado es sacar lo sagrado del individuo. Efectivamente, el individuo entiende lo sagrado desde lo social, y pienso yo, eso incluye a las religiones monoteístas. Y me agarro con las que toque, porque para mí todas ellas son patriarcales, opresoras. Las mujeres valemos miércoles en cualquiera de ellas. Lo sagrado es político. Ahí hay dos cosas interesantes. Sagrado se dice en griego hieros. Lo sagrado se vuelve poder, jerarquía. Yo estoy un poquito de acuerdo con Diana. En ese momento el que se inventó esa idea y el señor del culto, que era el que se comunicaba con lo sagrado, pasó algo muy loco. La otra cosa que todos tienen la razón. Yo no sé por qué se nos metió en los últimos 2000 años la idea de que hay... Esa es la vuelta también. O sea, de que estamos compitiendo a ver quién es el que más mata. Digo, el que más racionaliza al respecto. No, y el que me dice que los ancestros son sagrados, lo son. Que hay un espíritu sagrado en todo, tiene razón. Hay una cosa importante que les cuento ahí, que Diana lo mencionó. En ese mismo momento en el que surge la jerarquía religiosa, lo sagrado sale del planeta Tierra. Durante muchas formas de lo sagrado era inmanente. Estaba en esta dimensión, en ti, en mí, en nosotros. Pero cuando lo sagrado ya está en el cielo, se vuelve trascendente. Entonces pierde importancia esta vida nuestra cotidiana, porque lo sagrado está por fuera de nosotros. Yo creo un poco que la salvación, por ejemplo, a la crisis climática, la salvación a la desigualdad, no se va a hacer solo del lado racional. Necesitamos volver a conectarnos con esas formas de lo sagrado. Estas grandes crisis que la humanidad enfrenta no son un asunto de racionalidad ni del plan perfecto, y el mercado no lo va a corregir. Tenemos que escuchar allá esas voces profundas de que el mundo es, como dijo Diana al principio, lo sagrado es una cosa que nos pone a temblar, que nos deja sorprendidos, que nos supera. Es ese estremecimiento. Yo no sé si ahí toca salirnos de la caja o meternos en el fondo de la caja. yo creo que como siempre buscar el punto medio. Si este es un objeto cultural y definimos la cultura como aquella huella que deja el ser humano, lo sagrado es un acto humano. En ese mismo sentido, lo que nos ha marcado más o menos la experiencia es que cuando pretendemos decir esto es mejor que aquello, o lo mío es lo cierto y lo otro es lo que no es cierto, o yo me propongo como antagonista de estamos los buenos y somos buenos sencillamente porque
porque no somos de los malos. Yo veo ahí la necesidad de ese punto medio, de decir, primero, para mí ya no hay reversa, soy pesimista al respecto y no veo futuro. Y ver futuro en una especie que es una miserable boronita en el espacio-tiempo es un poquito engreído, sobrepasa nuestros límites. Entonces por eso digo que es como buscar el punto medio. A ver, ni somos los más, pero tampoco somos los menos. Lo sagrado nos puede servir en muchos sentidos, pero nuestra naturaleza ya metió tanto las patas, ya aceleramos tanto por un lado, que ya no hay reversa, ni con la razón ni con lo sagrado. Pero mientras llegamos a ese momento en que ya no hay más, tratemos de hacer la cosa amable con el sentido original de lo sagrado, que es aquello que nos reconforta saber que no somos solo animal, solo brutalidad, solo impulso, y que hay una gotita de esperanza, como decíamos en el capítulo de los saludos, decir yo reconozco tu persona como algo sagrado y de respeto para vivir un poquito mejor. En muchas culturas el saludo es una forma de invocar lo sagrado. Namaste. Hay un Namaste capítulo es una muy bendición. interesante del Triángulo de los De un Cobayos. podcast muy bueno que se llama El Triángulo de los De un podcast Cobayos. muy bueno que habla cómo la reverencia, junto a las palmas de mis manos y hago una pequeña reverencia del Namaste, tiene que ver con reconozco la divinidad que hay en ti, estoy atendiendo a ese sagrado que existe en la otra persona y lo reconozco. Ese saludo que tú decías de la KS era una cosa de reconocer al otro, muy bonita, de tú eres importante en la comunidad, muy incluyente, que por demás era una cosa muy femenina y era entre mujeres y eran las que llevaban ese respeto de lo sagrado, que me pareció tan lindo que de hecho así se llama el capítulo. Es una vaina insanable, pero desde el punto de vista filosófico yo me quedo con algo que tú dijiste, Cobayes Macho, y es lo humano produce lo sagrado, y el bonche está en que los humanos están haciéndole creer a los demás que hay una cosa sagrada por encima de todos los humanos y que justo eso sagrado que es para ese combo tiene que ser sagrado para todos. Y al que Cuando no empieza le el quito lo más contrario. sagrado que tiene, que es la vida, porque no quiso aceptar mi sagrado. O sea, mira la contradicción gigante ahí. Exacto, entonces creo que hay eso, porque en esta disposición biológica que tenemos cuando nos dieron y nos desarrollaron el lóbulo frontal, que podíamos desear y pensar cosas más allá de lo que nos permitía sobrevivir, creamos también lo sagrado en una categoría que inicialmente era absolutamente espiritual para entender y darnos orden en el mundo. Qué lindo eso que dijiste de lo humano crea lo sagrado. Si uno lo mira desde un punto de vista muy cínico, pues pierde todo sentido. Por eso digo punto medio. No, eso lo sagrado no existe porque eso lo creamos nosotros. Entonces muérate, porque ¿para qué respiras? ¿Para qué se levanta si se tiene que volver a acostar? Si va a vivir sin mística y sin magia, ¿para qué? Tírese al No piso tiene, como nada en- tiene sentido. Como en el capítulo de Just. Tírese al piso, Ya. déjelo ahí, vuélvase el Ya Grinch no hay con nada patas. más que hacer, ya la vida fue así. Pero si uno dice, lo humano ha creado lo sagrado como un mecanismo, un instrumento, una vía para la armonía. Dos cosas para complementar. Primero, ¿qué tal si volvemos a pensar en vivir en pluralidad? Que todas las formas de lo sagrado tengan su espacio. Claro, muy Y la progresista otra, usted. sí, eso es sano, lo cual significaría moderar a las visiones de lo sagrado invasivas y expansivas. Y la otra cosa que yo pienso mucho es lo que les conté al principio. El Génesis no es la representación de una de las manifestaciones de lo sagrado, ni la Biblia lo es. Estos mitos fundacionales son un condensado de 7, 8, hasta más formas de lo sagrado. A la Biblia hay que meterle los mitos fundacionales americanos, africanos. Tenemos que hacer un gran libro con todos los grandes mitos de toda la humanidad y que todos compartamos. Eso Que es un todos poco lo lean y la escojan el que más le fiesta. guste. Una Punto. rumba, hermano. Eso es como una rumba. Cada quien vea en la fiesta de Baco con Yahvé, con Atenea. Con Maradona. Dicen que Que ese es precisamente mi punto. Ser plurales está bien y es un proyecto humano, muy humano. Comillas deseable, cierro comillas, de lo humano. Pero para ser plurales habría que ceder poder de aquellos que tienen poder. ¿Y para qué le sirve ceder el poder al que tiene el poder? Y por eso digo yo que ya no tiene reverso. Yo puedo coincidir un poco contigo en eso, parcialmente, pero entonces el Cobayo Cazulo tiene una mirada muy positiva del mundo, o sea, él es una, tiene una mirada progresista del mundo. Súper. Sí, dan ganas de patearlo por eso, pero no podemos hacer mucho. Pero somos plurales Pero y no lo pateamos sino un poquito. lo Pero pateamos en las justas proporciones. Yo digo que efectivamente si uno ve la unidad de análisis macro de todo el planeta, uy no, es desgastante, es frustrante, morimos, nos mata la ansiedad y la depresión de nuestra impotencia de poder hacer cualquier vaina. Pero un poco el triángulo de los cobachos. Venga, creemos como no alcanzamos a más, alcanzamos cinco a decir lo gatos, que pero sentimos aquí, cinco a traer gatos a los queridos. cobayos amigos para que vengan y cuenten y que el que nos quiera escuchar bien. Sí, la gran masa está perdida, pero desde que usted pueda tener su mundito espiritual, como decía Miguelito de Mafalda, su mundito interno, y pueda combatir ese mundito interno con otros cercanos y hacer algo por el mundito interno de los demás, ahí hay chance. Listo, no vamos a salvarnos todos. Listo, está bien, porque todos buenos no se puede también, como decía Felipe de Mafalda. Sí, chance de qué, Pero Cobal. de hacer algo, de vivir la vida con esa magia y esa mística. ¿Tú salvaste a tu perro? Claro, no puedes salvar a todos los perros del mundo, pero le cambiaste la vida a tu perro. Si fuéramos cobayo macho y cobayo hembra 100% del tiempo, pues ya estábamos tirados en el caño. Pero ese tipo de cosas tiene que ver con eso sagrado que está diciendo el cobayo Cazulo. Diana Sí, se ha sí, es por ahí. convertido en sacerdota. Diana ya era sacerdota antes, ahora es aún más sacerdota. También nosotros tenemos en nuestro día a
a día muchas formas de contemplar cosas sagradas, de reverenciar cosas que están por encima de nosotros, pensar en la suerte, pensar en el azar, hacer una oración privada. Los rituales más simples de nuestro día a día demuestran que la búsqueda de lo sagrado sigue estando ahí y que es plural. Bueno, ¿cómo la vieron? ¿Horrible el objeto cultural? ¿Bonito? No. ¿Se van a ir a rezar? Frustrante ¿Caballo? porque dan ganas de abrir un podcast solo para el tema. Parte de lo interesante, más allá de lo sustancial del tema, es el ejercicio. Poner a personas con un tema que no se va a abarcar en 20 Claro. años de hablarlo, pero que pueden hacer un espacio amable, simpático, y que cada uno saca un poquito. O sea, no nos vamos igual que como llegamos, y eso ya es una ganancia. Esperamos también poder transmitir eso. El impacto que puedas hacer en tu pequeño mundo es más sagrado de lo que te imaginas, aunque eso sagrado esté metido en un charco de mierda, que más que un charco es un océano. Eso, Algo se hace. es una gran analogía, me parece a mí. Pero ¿Será que como algún día concepto y volvemos como a- objeto cultural es brutal. A mí me encantó. Poderosísimo. Y me ¿Será que encantó el alguien nos la resumen puede? que hiciste de la evolución en 5 minutos de mire. Lo sagrado era eso. Y luego tan, y entonces ahora ya estamos aquí. Y ahora jalándonos los charlémoslo. pelos de- Es tal vez de los objetos más gruesos y densos que hemos tenido en todas las 2 total. temporadas del Triángulo de los Caballos. ¿Será que en algún momento volvemos a ver a un árbol, a una montaña, a un río, a la otra persona como algo sagrado, como un dios? Carlos Soto, Sí, Universidad Nacional. No, no va a pasar. Pero qué rico que me equivoque. No. Ojalá Dios quiera. La primera forma es, si lo enunciamos, lo hacemos posible de pronto. Las palabras tienen poder, Espero. mija. De hecho, las palabras también tienen sagrado, tienen su momento en la historia de lo sagrado, como las letras. Escribir una palabra solo lo podían hacer unas personas porque era sagrado. Espero que los cobayos ahuyentes tengan mucha loza para lavar el día que publiquen este episodio. O estén haciendo un viaje internacional muy largo. O tengan una buena suscripción al O tengan gimnasio. mucho insomnio. Yo creo que resolvimos el problema del insomnio aquí. Lo siento mucho el que le toque editarlo. También hay un capitulito del triángulo que me retrotrae en esta conversación tan amplia, porque lo fue, y es que, bueno, no, lo organizo después y se lo digo. Échelo en desorden que nosotros lo organizamos, barájelo. El decir que la palabra tiene poder es también un problema complejo en el sentido en que Para los Bayú la palabra es sagrada. sí, pero como nos ha llegado, ya la palabra, para mi gusto, no se utiliza para crear, la palabra se utiliza para poseer, que era el planteamiento que yo hacía en un capítulo anterior. Y cuando ya hablamos de relaciones de poder, hablamos de desigualdades. Y la desigualdad está bien, puedo vivir con la desigualdad, pero no le puedo decir a la persona que está en la parte más abajo y que le tocaron todas las desigualdades del mundo, métale ganas, mijo, póngase la 10 que usted sale adelante y madruguemos y los árboles van a volver a ser sagrados. Ese era mi punto, que la palabra como la tenemos se nos queda corta porque no crea, sino que posee. Y ya no es un instrumento sagrado. Para mí ya no es una porque palabra hace de parte poder de también crear. de tu devenir. Claro, es mi lugar de enunciación. De tu- Cuando ya utilizamos la palabra como herramienta de destrucción, nos quedamos pegados ahí y dejamos la palabra sagrada. Ya ni siquiera sabemos lo que decimos cuando decimos ojalá, La volvemos ojalá. maldita, Sí. la volvemos maldita. Que era la Es otra algo parte de la sagrado y moneda que profanarlo. decíamos. Sí, es profanar. Eso es lo que me causa choque ahí. ¿Será que algún día volvemos a... Todavía hay comunidades que lo hacen. En la oportunidad que tuve yo de hacer esas conversaciones con comunidades indígenas por varias vainas del trabajo, una recomendación que me hacían para conversar con ellos es que venga, yo vine a honrar mi palabra, ¿sí? Poderoso. Mi palabra se atrasó, pero mi palabra tiene valor. Nosotros dijimos que vamos a hacer una cosa y no la hemos hecho. No significa que estemos mintiendo ni que estemos faltando a la palabra. Vengo a honrarla y a decir que mi palabra está atrasada, pero que se va a cumplir. Entonces yo sí creo que hay todavía muchos espacios donde esas prácticas sagradas aún tienen sentido y tienen valor. Se honran, se usan, se transmiten, se cuidan, sino para qué. El sino para qué, yo tengo mi propia respuesta, que es lo que me mueve. ¿Por qué diablos yo soy tan pesimista? Y la respuesta es esa, o sea, es que si no hay un sentido de la vida, todo le cabe y qué bonito que hagamos un sentido que te resuene en el corazón y te levante feliz, contenta, alegre, decir, lo logré, lo estoy logrando o lo voy a lograr. Pero es que si no es en todo el mundo, no hay solución, caballo. ¿De qué me sirve a mí decir, no, yo no voy a sacar mi carro para no contaminar y ayudar al efecto invernadero cuando estos gran pendejos se la pasan jugando al avioncito, quemando miles de toneladas de combustible, lanzando el cohete a ver quién lo tiene más grande y así con todo? Claro, y ahí haciendo un poco de terapia. Hermano, eso no lo puede controlar. Yo creo que en épocas difíciles moralmente como las que estamos, lo sagrado es el refugio. Ojalá. Entonces, el mundo puede estar vuelto una locura, pero si su forma de ver lo divino está en orden, O sea, vendrán de tiempos salvación. mejores. Acuérdese del espíritu universal. El espíritu universal a veces desorganiza, pero en algún momento volverá a organizar. ¿Cuál es la recomendación literaria de Cobayo? Ay, yo también tengo una. Vela Ah, diciendo que súper. yo también tengo una. Súper, mi recomendación literaria tiene que ver con lo siguiente: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Quién dijo estas palabrillas? ¿Sor Juana Inés de la Cruz? No, esta es Santa Teresa, pero casi. Santa Teresa Ah, de bueno, Jesús. bueno. Santa Teresa de Jesús también es conocida como Santa Teresa de Ávila y por su nombre de pila, Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada. Nacida en 1515 en Ávila, España,
Esta destacada y recordada monja católica fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas, cuyos miembros se caracterizan por su pobreza, clausura y énfasis en la oración contemplativa. Santa Teresa fue declarada doctora de la Iglesia Católica y gran maestra espiritual en esa forma de relacionamiento con lo sagrado, siendo sus escritos uno de los principales pilares de la literatura mística. Me parece una recomendación interesante desde varios puntos de vista. Al principio daba recomendaciones prioritariamente de hombres, entonces últimamente busco de mujeres. Segundo, a mí me parece que Santa Teresa tiene muchos niveles. Aparentemente es mística y todo lo que habla es de Dios y es del éxtasis divino, pero muchos de los análisis que se hacen con ella me parece que pega mucho con este capítulo y es que tiene diversas profundidades. Para mi gusto, en sus versos y en sus escritos hay mucho más de lo que dice y es muy rico, no solamente desde un punto de vista netamente religioso, sino que ya trasciende a algo tan espiritual que puede ser sagrado. No en el término de Dios y Jesús y una monja, porque esa sería la fase, sino realmente lo sagrado. Si le escarbamos un poquito lo que escribe Santa Teresa, encontramos muchas cosas, incluso ahí hay palabras y frases y momentos bastante eróticos y pues sigue siendo mujer. Para otros hay cosas encriptadas. Quien se enamora de lo que tiene, de lo que puede, lo que le alcanza, pues su merced bien puede. Para otros hay mensajes ocultos, rico, chévere, explórenlos a todos los místicos. Me parece una cosa que tiene una apariencia de solo estamos hablando de esto, pero tiene una profundidad brutal. Eso fue este capítulo. Ay, sí, solo comillas vamos a hablar de lo sagrado. Tema gigante. Cualquier librillo de ella y sus escritos sería mi recomendación literaria. ¿Y va la tuya, Cobayo? Ay, sí, precisamente tengo un libro que acabé de leer, La Mar de Mono, que se llama Las Voladoras, de Mónica Ojeda. Es una escritora ecuatoriana. Y entonces esta es una compilación de cuentos que son como medio de terror, pero todos están atravesados por la mirada de lo sagrado de la Madre Tierra, de la Pachamama. Entonces la chamana, las brujas, es muy bonito, de verdad que ese libro se lo recomiendo. Yo no conocía a la escritora y es como una escritora muy joven, pero me lo acabo de leer, entonces quiero que todo el mundo lo lea también. Mi recomendación serían mitos, la teogonía y la Biblia del candomblé africano, los mitos de nuestras culturas precolombinas que no nos lo sabemos. Yo hasta hace una semana supe que para los wayuu el mundo empezó con un huevo de pelícano. Empecemos a oírlos con calma, con reverencia. Algo nos enseñan de lo que venimos a hacer en este mundo. Si alguien en el Ministerio de Cultura que trabaje por allá o haya trabajado nos escucha, sería bueno que hicieran ese proyecto, todos los mitos de nuestros pueblos o de América. No les dé ideas de por Dios. O que suban esos mitos a YouTube para que los podamos oír en las lenguas originales. Sería un trabajo lindo del espíritu. Sigan con lo sagrado. Gracias por la paciencia y que Dios sea con ustedes. Y que Dios se apiade de nosotros. Ya vimos que cuando hablamos de Dios, hablamos de todas las formas de lo sagrado. Y ustedes verán cómo las acomodan ese mobiliario. No, a ti muchas gracias, Coballito Cazulo, por venir. ¿Y qué tal la experiencia? Queremos que la gente venga y hable. Entonces, todos los objetos culturales que traigan, y esta pues, es una invitación para los cobayos que nos escuchan. Recuerden que nos escriben al triangulodeloscobayos@gmail.com y nos dicen, oiga, venga, yo quiero participar. No nos vayan a decir de qué quieren venir a hablar porque se daña la esencia del podcast. Nos escriben y nos dicen, oiga, yo quiero participar, nos ponemos de acuerdo y nos reunimos y tenemos así una participación así interesante, de divertida, de fuera de toda proporción, como la que tuvimos el día de hoy con el Coballito Cazulo. Muchas gracias, de verdad. Y Caballito Cazulo, pasando a lo inmanente de la divinidad, lo sagrado, ¿qué tal la experiencia? ¿Recomendable, no recomendable? ¿Asusta, no asusta? ¿Qué tal venir al Triángulo de los Cobayos? Recomendable, prometo repetir con un objeto más concreto. Aquí bienvenido, cuando quieras. Siempre abiertas las puertas de esta madriguera a toda nuestra chiqui comunidad de cobayos, nuestro cobayo verso. ¿Ustedes cómo se sintieron? ¿Llevados del carajo? Estuvo muy divertido. ¿O ya viniéndose del carajo? Pues de eso se trata. Primero, aquí ninguno sabe nada. Segundo, no tenemos la verdad consignada de nada. Tercero, venimos a compartir preocupaciones, curiosidades, cosas que nos encontramos en el camino. Y miren lo que me encontré y quiero hablar de esto y ustedes qué opinan y yo creo que debería pasar tal cosa. Y a oírnos, gastarle tiempito a sentarse con una persona, en este caso virtualmente, pero a escucharla y hablarle. Rico, que el tema se vuelve la excusa. Exacto. Coballito Cazulo, nuevamente mil y mil gracias por estar con nosotros, por venirnos con tu historia del concepto de lo sagrado, que de verdad fue muy volador de cabeza, estuvo súper interesante. Y cumplimos con la meta de siempre, que es no la vimos venir. La idea es esa. Así es, de eso se trata, de que todos nos sorprendamos aquí. Anímense a venir a contarnos sus historias, sus objetos, a que nos riamos un rato y ya. Entonces sean felices, respeten lo sagrado personal y lo sagrado del otro. Muchas gracias, caballitos. Hasta la próxima. Nos vemos. Ojalá vengan por aquí. Chao. Bye. Bueno, tuvimos un invitado, tuvimos un tema bastante gigante, pero yo creo que fue una forma muy amable de conocerlo. Muchas gracias, Coballito Cazulo. Creo que nunca hubiéramos imaginado poder abarcarlo de una manera didáctica y entretenida como lo hiciste tú. En todo caso, si quisiéramos que volvieras con temas así de grandes o pequeños como lo prometiste, no importa. Siempre las puertas de esta madriguera están abiertas a todos los coballitos y así mismo anímense todos a venir a esta madriguera. Carlos, Diana, muchísimas gracias por habernos traído a este invitado, por haber comentado su objeto cultural y claro, darnos sus impresiones como siempre.
Y pues, ya que estamos en esto, muchísimas gracias a todos los coballitos y coballitas que escuchan hasta el final, porque la despedida del programa es lo que menos escuchan. Entonces, los que me escuchan hasta este momento, siéntanse miembros de un grupo muy especial. Los que escuchan el triángulo de los coballos hasta el final. Chau, chau, que descansen. Chao, mis elegidos.